Hermanos, mi vida últimamente ha sido complicada no por mis circunstancias exteriores, sino porque he sentido como que había cosas fáciles de hacer que antes no me costaban nada y que ahora era una guerra poder hacerlas. Cosas que antes ni tenía que pensar y que me salían solas y que durante una temporada he estado luchando para poder llegar ni siquiera a los mínimos. Y lo que sentía era como que no tenía confianza en mí mismo, como que iba a los lugares pero sin una confianza firme. Esto me ha estado pasando durante los últimos meses, pero ha sido ahora cuando he recibido la revelación de qué es lo que está haciendo Dios dentro de mí. Y es que antes mi confianza estaba fundamentada en mí mismo, en mi capacidad, en mi inteligencia, en mi manera de hacer las cosas. Y lo que me ha dicho Dios es que lo que está haciendo es cambiar esa confianza que antes tenía en mí mismo y que pase a ser confianza que tengo en Él. Ya no confío en mis propias capacidades, ni en mi propia sabiduría, ni en lo que piensa mi mente, sino confiar en lo que dice su palabra y confiar en lo que Él pone en mi corazón. Y dejadme que os diga que no es una sensación cómoda, ni ha sido una temporada de paz, sino más bien de guerra. Pero bueno, ya lo dice la palabra de Dios, hay tiempo para todo, tiempo de paz, tiempo de guerra, tiempo de amar, tiempo de odiar. Hay un tiempo para todo y esta temporada ha sido un tiempo de que mi confianza que estaba depositada en mí mismo fuera depositada ahora en Dios. Y ayer estaba en la palabra y dos versículos saltaron a mi cara como si me estuvieran atacando. El primero es 2 Corintios 1, 8 y 9. Y dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí es que Pablo y los que le acompañaban, sus discípulos, tuvieron que vivir una situación en la que las probabilidades de sobrevivir eran tan bajas que ya dieron su vida como por perdida. Y en ese momento fue cuando dejaron de confiar en ellos mismos y confiaron en Dios. Dios los atravesó por una situación en la que esa confianza ya no se podía sostener más encima de sus propios hombros y tuvieron que darle a Dios eso. Entonces, esto no es algo que podamos hacer nosotros mismos, sino que tenemos que estar acompañados por Dios y que vivir estos momentos en los que nos damos cuenta de una forma tangible, vemos nosotros mismos que no podemos confiar en nuestra propia capacidad, sino que o ponemos todo en manos de Dios o nada. Y realmente tenemos que pasar por estos momentos, porque si no, toda la vida vamos a seguir confiando en nosotros mismos. La mayoría de personas, si no estamos viendo el precipicio y viendo cómo estamos cayendo, no ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Y por eso Dios nos lleva por este camino y nos acompaña a través de este proceso, porque quiere que nuestra confianza no resida en nosotros, sino en Él. Es decir, tenemos que vernos incapaces, tenemos que vernos pequeños, tenemos que vernos humildes, para que así nuestra esperanza no esté depositada en nosotros porque vemos que no podemos y se lo demos a Dios. Y es que Dios quiere que pongamos en Él todo. Él quiere llevar la carga de nuestro dolor, Él quiere llevar la carga de nuestras preocupaciones, Él quiere llevar todo en nuestra vida. Pero si no pasamos por estos momentos, es imposible que confiemos en Dios, porque estamos acostumbrados, y es lo que nos enseña el mundo, a poner todo encima nuestro y cargarnos y cargarnos y cargarnos. Y esto no es un tema de inteligencia y no funciona por aprendizaje mental, sino que es a través del proceso y a través de las vivencias que Dios quiere poner en nuestra vida que somos capaces de que nuestro corazón puede cambiar. Y de la misma forma que yo cuando camino doy un paso adelante, derecha, izquierda, y no lo hago pensando, sino que simplemente me sale, porque ya estoy acostumbrado y sé hacerlo sin pensar. Pues de esa misma forma quiere transformarnos Dios. No que nosotros pensemos, vale, no, ahora tengo que confiar en Dios, no en mí mismo, sino que lo que nos salga sea eso. Y por eso quiero que veáis lo importante que es el hecho de pasar por todos esos momentos y llegar al punto de ponerlo todo en Dios. Y el siguiente versículo que ayer me habló sobre esto es 2 Corintios 3, 4 al 6. Y dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Nuestra confianza es a través de Jesús con Dios. Si confío en Dios es a través de Jesús, que es el que ha consumado y el que ha pagado por nuestro pecado. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, no puedo yo tener mi propia opinión, voy a confiar en lo que dice Dios, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si yo soy capaz, es porque Dios me ha hecho capaz, y si yo soy capaz es porque Él está trabajando a través de mí. De alguna forma lo veo como una herramienta. Yo soy la herramienta que Dios está utilizando. ¿Un cuchillo puede cortar por sí mismo un trozo de carne? No, no puede. Pero un cuchillo sirve para cortar un trozo de carne si alguien utiliza esa herramienta. Pues de esa misma forma es como
veo yo que soy delante de Dios. Y dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Esto es otro vídeo completamente entero y diferente. Pero bueno, lo que realmente puedo entender de esto es que la letra representa las cosas de la carne, las cosas del mundo. En cierto modo, lo material, la ley, el cumplir. Y dice, la letra mata, porque la ley provoca la muerte. En cambio, el espíritu vivifica, porque cuando una persona que está muerta por culpa de la ley, o una persona que está muerta por la transgresión de la ley, recibe la vida por el espíritu que se la da. El Espíritu de Dios entrando en una persona es lo que le hace vivir. Entonces, lo que yo entiendo de aquí es que podemos ser competentes en lo carnal. Yo puedo ser competente en mi trabajo, yo puedo ser competente en el gimnasio, yo puedo ser competente en muchas cosas. Ahora bien, para lo espiritual no podemos ser competentes si estamos separados de Dios. Y como dice la palabra de Dios, la letra mata. Lo carnal, por mucho que todos los hombres nos dediquemos a fijarnos solo en lo carnal, en los estudios, en el trabajo, en el dinero, en la carrera, en la casa, en la familia, esas cosas son cosas que se van a acabar. Son cosas que no van a durar para siempre. En cambio, lo espiritual, que es lo que dura para siempre, que es lo eterno, dice la palabra de Dios, fijándonos pues en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que de verdad importa es lo espiritual, y no tenemos ninguna capacidad de hacer nada espiritual si no es a través del Espíritu de Dios. Por lo tanto, ¿cómo voy a confiar para hacer las cosas importantes? Lo que de verdad le importa a Dios, que las almas sean salvadas, que las personas reciban su amor, que las personas conozcan su camino y que mi corazón pueda amar a los demás. ¿Cómo voy a hacer eso con la carne? Eso es espiritual y necesito a Dios para eso. Entonces no solo tenemos que confiar en Dios para que me solucione una circunstancia, una situación que está mal en mi vida, sino que también tenemos que confiar en Dios para ser capaces de hacer nada que tenga sentido y nada que tenga un peso de eternidad. Dice la palabra de Dios, guardaos tesoros en el cielo, porque lo de aquí, lo de la tierra, los tesoros en la tierra, el dinero, todo eso, te lo roban y se pierde y en 100 años ya no tiene valor. En cambio, haceos tesoros en el cielo, que esos son eternos. Y no podemos hacernos tesoros en el cielo si no es a través del Espíritu de Dios. Y por eso tenemos que aprender a confiar en Dios. Porque si no confiamos en Dios y no ponemos nuestra confianza en que Dios lo hará a través de mí, no voy a poder hacer nada que sea eterno y voy a estar delante de Dios con una mano delante y otra detrás. Entonces, tenemos que confiar en Dios para todo y con todo. Para lo que puedo hacer, para las circunstancias de mi vida, para cada uno de los aspectos. Por muy pequeño que sea, tenemos que confiarle y entregarle eso a Dios. Ahora bien, es lo que os he dicho al principio, es algo por lo que Dios nos lleva a través de ese camino hasta llegar a ese punto. No es algo que tengamos que hacer nosotros más que desearlo. Yo quiero eso, Padre, hazlo en mí. Esa es mi oración. Por último os quiero leer Lucas 12, 11, 12. Dice, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Entonces, el juego de esta vida no va de saber mucho y de aprender y de estar preparado, sino que va de estar cerca de Dios, para que cuando sea el momento dado no confiemos en nosotros mismos y no estemos actuando según nuestras propias fuerzas, sino que actuemos según el Espíritu de Dios a través de nosotros. De alguna forma como que le dejemos a Dios hacer. Padre, estoy en tus manos, Padre, soy tuyo, utilízame para lo que quieras utilizarme. Y ese es el corazón que yo creo que Dios quiere que tengamos con Él. Ahora bien, esta es la revelación que estoy teniendo, esto no es algo que esté ya impreso en mi vida, esto no es algo que sea una realidad en mi vida, sino que todavía tengo que pedirle y seguir pidiéndole a Dios y seguir orando y seguir buscándole y seguir permitiendo que a través de todas las circunstancias y de toda la tribulación y de toda la lucha que haya en mi vida, llegar al punto en el que esto se materialice y se manifieste y no confíe en mí mismo, sino que confíe en Dios. Por eso reconozco que no lo digo desde el punto de ya lo he conseguido, sino lo digo desde el punto de estoy caminando este camino y quiero compartirlo con todos vosotros para que podáis probarlo y podáis tal vez incluso entender por qué están sucediendo ciertas cosas en vuestra vida. Así que hermanos, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Os quiero.